Hola mis hermanos, bienvenidos al estudio de Romanos. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 9 de la carta a los Romanos. Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos 9 y en esta ocasión vamos a leer del versículo 14 al versículo 29. Del versículo 14 al versículo 29 de Romanos, capítulo 9. Esta es la segunda parte de esta porción que vamos a leer. Y si te parece bien, vamos a orar antes de comenzar la lectura. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta noche venimos delante de ti, Señor. Agradecidos, Padre, por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque tú nos has dado vida a través de tu palabra, Señor. Y sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia, Señor, es para bendición nuestra, para protección nuestra, Señor. Y por eso hoy queremos pedirte, Padre, que tú nos des discernimiento, que nos hagas entender, Señor, tu voluntad que es agradable y perfecta, Señor, para que podamos llevar a cabo, Señor, tu voluntad en nuestra vida y poder obedecerte cada día, Señor. Bendice este momento, bendice a mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien hable en esta noche a través de tu siervo, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues en el pasaje anterior, lo que estudiamos la última vez, pues termina de una manera un poco polémica, ¿verdad? Porque hace la escritura una declaración acerca de Jacob y de Esaú, acerca de la elección que hablábamos que tuvo Dios para escoger y formar al pueblo de Israel. Hablábamos del propósito del pueblo judío, etcétera, pero termina diciendo que a Jacob amó, más a Esaú aborreció, y esta declaración puede ser para nosotros un poco pues injusta, parecería un poco polémica, porque parecería que Dios es arbitrario, parecería que Dios en sus elecciones pues lo hace porque es un autoritario, etcétera. Y ciertamente hay muchas personas que piensan así de Dios, de la Biblia, que es misógina, pero piensan así, o podríamos pensar así, si no estudiamos la Biblia a profundidad, si no entendemos los contextos, parecería y sonaría de esta manera. Pero hoy vamos a entender, y el apóstol Pablo, después de esta declaración, o de utilizar este pasaje acerca de Jacob y de Esaú, hace una aclaración y empieza a hablar del porqué de la elección, porque todo tiene un porqué, hermanos, en la vida. Todas las cosas tienen un propósito, pero también tienen una razón de ser, un porqué. Cómo llegamos al punto en donde estamos hoy, cada uno de nosotros tiene una razón. Cada elección que tomamos en la vida nos llevó hacia ciertos caminos y hoy somos lo que somos debido a nuestras elecciones, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Entonces, para entender, pues vamos a hablar en este pasaje de la elección de Israel. Y que esta elección está basada en el propósito soberano de Dios. La elección de Dios sobre Israel tiene un propósito, y este propósito es debido a la autoridad y soberanía que Dios tiene, pero tiene un porqué, tiene un trasfondo. Entonces vamos a intentar entender el día de hoy cuál es este porqué. Entonces vamos a leer el versículo 14 al 16 y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, aquí en primer lugar debemos entender, hermanos, que en nuestra naturaleza siempre está un conflicto en nosotros que se trata de que cuando es
hay algo que es contrario a mis pensamientos, tiendo a juzgarlo como incorrecto. Nos pasa muchas veces, si alguien piensa diferente a mí, siente diferente a mí, una reacción que es muy natural en nosotros es el rechazo. Entonces, si algún asunto se deja en las manos de Dios para que Él sea el que decida, pues como humanos, inmediatamente concluimos que Dios es injusto. Nos pasa cuando oramos, por ejemplo, tendemos mucho a orar, y en la oración lo que hacemos es decirle a Dios qué queremos, pero también le agregamos cómo lo queremos. Y cuando yo oro de esta manera, normalmente me encuentro en un punto de frustración, porque Dios nunca se va a amoldar a mi manera de pensar, sino cuando yo vengo a Dios, Dios transforma mi pensamiento para que yo conozca la verdad y pueda entender las cosas como realmente son. Entonces yo puedo estar orando por una persona, Señor, yo te pido que cambies a esta persona, porque mira, es enojona, es así, cuando el problema no radica en la otra persona, el problema radica en cómo yo me relaciono con esa persona. Entonces, pero como en mi entendimiento, en mi manera de ver las cosas, soy yo el que está bien, es muy difícil que las cosas empiecen a cambiar, porque yo estoy aferrado a mi manera de ver las cosas, y vamos a ver ahorita también el problema de mantenernos en un error. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Y empieza a utilizar el ejemplo de un pasaje que está en Éxodo, donde Dios habla con Moisés acerca de algo que va a hacer con Faraón. Y ahorita vamos a hablar de este pasaje también, no lo vamos a leer, pero también para que entendamos por qué no fue injusto que Dios escogiera a Jacob, porque no lo hizo nada más porque sí, no fue injusto lo que vamos a leer ahorita acerca de Faraón, ¿sí? Sino que lo que Dios está tratando de decirle a Moisés es que la decisión que él va a tomar no tiene que ver con que alguien se lo merezca o no se lo merezca, sino tiene que ver con que Dios va a mostrar su gloria, va a mostrar su propósito en una persona. Y recuerden que hemos hablado que en la vida cristiana y en la vida secular, todos servimos de una u otra manera a Dios. Unos servimos como ejemplo de lo que Dios puede hacer, de su poder, de su magnificencia, de su amor, pero otros pueden ser ejemplo de lo que de la justicia de Dios, de lo que sucede cuando no te sometes a Dios. Entonces, hermanos, aquí por eso dice, a Moisés le dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios va a establecer quién merece y quién no merece su misericordia. Y esto tiene que ver con nuestras elecciones. ¿Sale? Entonces dice aquí, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada que tú y yo podamos darle a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Solamente Él, en su soberanía y en su misericordia, puede tener este amor para con nosotros. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de tus méritos. La misericordia de Dios no está en tu vida. Hoy tú no estás aquí porque eres buena persona o porque, híjole, es que Dios podría usarte tanto. No, tú estás aquí simplemente porque Dios quiso que estuvieras aquí y porque Él te ama. Pero tú no tienes nada y yo no tengo nada que podríamos darle para merecer su favor. Entonces, aquí el apóstol Pablo empieza a abordar para entender este punto el ejemplo de Moisés y Faraón. Entonces, vamos a meternos un poquito más en la historia, porque no solamente le dijo esto a Moisés, sino le dice a Moisés lo siguiente, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón,
para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Mucha atención con esta parte, es importante. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ok, hermanos, bueno, aquí hay una parte importantísima. Aquí dice en el versículo 22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos la oportunidad de escoger qué tipo de vasos somos, si de honra o de deshonra. Pero espérate, pastor, si está hablando que a Faraón, en Éxodo 9, esto lo puedes encontrar tú en Éxodo 9, a Faraón le dijo, yo te he levantado para que tú seas el ejemplo de mi enojo, de mi ira por haber estado en contra de mi voluntad. Entonces Dios ya lo había preparado, pastor, para que fuera eso. No tuvo oportunidad Faraón, y la respuesta, hermanos, aquí es que esto es falso. Antes del capítulo 9, muchas veces Moisés habló con Faraón para que dejara ir al pueblo. ¿Sí? Ahora, aquí lo que está sucediendo es que, recuerden que el tema que venimos arrastrando, digamos, o venimos dándole seguimiento, es lo que es Jacob y Esaú. Entonces, Faraón, ¿por qué compara Pablo a Faraón con lo que le sucedió a Esaú? Bueno, tiene que ver con el error que cometieron. ¿Por qué Dios no les dio, o parecería que los dejó, o que no los escogió porque quiso? No, aquí tiene que ver con el error que ellos cometieron. El error que ellos cometieron en primer lugar fue menospreciar a Dios. Si tú recuerdas, y vamos a empezar a hacer las comparaciones, ¿cómo era la actitud de Esaú? Bueno, ¿por qué cambió su primogenitura Esaú? Esto tú lo puedes encontrar en Génesis 25. Esaú menosprecia su primogenitura y la cambia por ¿un qué? Por un plato de lentejas, ¿verdad? Hemos escuchado esta historia. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve la bendición de Dios? ¿Eso qué? Yo logro lo que yo tengo por mi esfuerzo, por lo que yo haga, por lo que... Y como seres humanos tenemos esta actitud, y es un grave error dejar a Dios fuera. Lo mismo le sucedió a Faraón. El Dios de los hebreos me ha enviado para decirte que dejes ir a su pueblo. ¿Y quién es ese Dios? ¿Cuál era la frase de Faraón? Faraón habla. ¿Qué significa? Significa, aquí el que manda soy yo. Menospreciaron a Dios. Ahora, no solamente ese fue el problema es que los dos persistieron en su error. Faraón tuvo la oportunidad de dejar ir al pueblo. Es más, llegó el punto en el que el pueblo le decía a Faraón, Faraón, por favor, ya déjalos ir, deja ir a los hebreos. Y Faraón no quiso. Y a veces, hermanos, nosotros estamos igual. Estamos en el error y no queremos dejar atrás el error. Y este es un gran, es algo tan peligroso que vivimos los cristianos y las personas persistir en el error. Porque una cosa, hermanos, es equivocarnos. Una cosa es equivocarme, pero otra cosa es persistir en el error. ¿Sí? Entonces,
Faraón tuvo la oportunidad de corregir, pero nunca quiso. Él decidió seguir con lo que él había tenido. Bueno, tan decidió seguir que después de la muerte de los primogénitos, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, parecería que, bueno, ya quedó ahí. No, pero él persistió en su error. Ahora, aquí la parte que estábamos o que está en tela de juicio, pues es lo que dice el versículo 17, ¿verdad? Porque le dijo dice hacia Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, parecería que es que Dios lo escogió desde antes. No, el asunto aquí es que Dios, al ver que Faraón había escogido persistir en su error, entonces lo deja a su suerte. Dice: ok, ¿eso es lo que quieres? Eso es lo que obtendrás. Y Dios, hermanos, es así. Si tú quieres seguir al pecado, Dios no te va a detener. Dios te va a dejar, ok. Tú lo quieres hacer, quieres hacerlo a tu manera, quieres seguir viviendo bajo este pecado, síguelo haciendo. Pero vas a obtener las consecuencias de lo que has escogido. ¿Sí? Y lo mismo le sucede a Esaú. Hebreos 12:17 dice que Esaú, cuando se dio cuenta, fue demasiado tarde. Dice que procuró la bendición con lágrimas, pero la perdió para siempre. La diferencia entre Jacob y Esaú era la actitud que ellos tenían. Pensaríamos, pero ¿cómo Dios bendijo a un niño mimado como Jacob, que su mamá lo protegía y era de casa? Pero ¿sabes cuál era la cualidad de Jacob? Que Jacob era obediente. Cuando su madre le dijo: haz esto, esto y esto, sí. Y él entendía la importancia de la bendición, y cuando vio la oportunidad de tomar esa bendición, lo hizo. Tan es así que Jacob no persistía en sus errores, sino persistía en buscar la bendición de Dios. Y cuando pelea con el ángel, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquel pasaje? Pelea con el ángel y dice que el ángel de Jehová, o Dios mismo, está peleando con él, y dice que se le agarró de la pierna y le dijo: suéltame, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. No, ya viene el alba, debo irme, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y Jacob era un hombre que persistía, pero en buscar la bendición de Dios. Cuando se enamora, ¿verdad?, de su esposa, y lo engaña a su suegro, y ¿qué crees? Pues es que no era ella, es que por costumbre tenemos que primero es la mayor, ni modo que te lleves a la menor. Entonces se avienta otros años más. Y Jacob no se quejaba y no decía: Dios no está conmigo y mira lo que me hicieron. Él persistía, luchaba por la bendición. Y hasta que conseguía lo que quería, guiado por Dios, entonces él seguía adelante. Hermano, debemos aprender de esto. Por eso dice aquí que no es del que corra o del que quiera. O sea, no es del que, es porque quiero. No. Es aquella persona que se esfuerza. Dios ha decidido sobre esas personas derramar su bendición. Por eso Jacob era digno de la bendición, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque ninguno somos dignos. Pero Jacob, a los ojos de Dios, era el más adecuado para que el pueblo de Israel surgiera o siguiera de su parentela. Entonces, hermanos, dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esaú y Faraón compartían el error de creer que eran más importantes que Dios. Menospreciaron a Dios, y este fue uno de los errores, y esta fue la causa por la cual Dios escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Te das cuenta que no fue algo arbitrario? Hermanos, pero desde antes ya se había profetizado que el mayor iba a servir al menor, según la palabra de Dios. Recuerda que Dios es soberano, y el Señor mira el camino, mira
las diferentes posibilidades de tus decisiones, porque Dios está fuera de nuestro tiempo y de nuestra línea de la realidad. Dios se maneja fuera del tiempo del ser humano, puede ver hacia dónde nos dirigimos. Y Él conocía la debilidad que tenía Isaac. Isaac iba a tener una debilidad muy fuerte por su hijo mayor, y esto iba a causar que su hijo mayor tuviera un carácter que no le conviniera para los planes de Dios. Por eso es que Dios de cierta manera ya sabía hacia dónde se dirigían las decisiones que iban a tomar sus padres, y por eso se le profetiza el gran conflicto que iban a tener entre Esaú y Jacob. Muy bien, vamos a seguir aquí, dice del 25 al 29, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada amada, y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Bueno, aquí puede ser un poco complicado entender esto, pero aquí está hablando de por qué. A ver, Pablo, ¿cómo se te ocurre decir que también los gentiles son el pueblo, o pueden ser el pueblo de Dios? Los gentiles, o sea, los no judíos. Bueno, y él utiliza 4 pasajes que hablan acerca de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Y esto es Oseas 2:23, Oseas 1:26, Isaías 10:22-23 e Isaías 1:9. ¿Okay? No los vamos a leer todos porque si no, pues nos llevamos otro ratote. Pero ¿qué quiere decir aquí? Y aquí la parte importante es el versículo 29, es el que hace como un cierre. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto quiere decir que no importa, hermano, que el judío hubiera nacido judío, que si Dios no hubiese intervenido por medio de Jesucristo, entonces a los judíos, a los cristianos y a todo aquel que se diga ser seguidor de Dios, nos hubiera pasado lo que a Sodoma y Gomorra. Es decir, hubiéramos entrado en un estado de pecado extremo donde hubiéramos tenido que ser destruidos. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Dios permitió que los gentiles entraran y que el judío fuera judío por su misericordia y por su amor. Entonces, hermanos, aquí no importa a qué iglesia vayas, tú puedes ser de la denominación que te diga ser, pero eso no te hace más hijo de Dios o menos hijo de Dios. Lo que te hace verdaderamente hijo de Dios es lo que el Señor ha hecho en tu corazón. Y entonces es ahí donde nosotros entendemos, me escogió a mí y me salvó a mí, a pesar de que yo no lo merecía. Y aquí sí parecería que su autoridad, que su decisión es justa, ¿verdad? Porque ya me tocó a mí. Pero hermano, muchos otros pensarían, ¿por qué Dios lo bendijo si él fue esto, hizo lo otro? ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios al haberte salvado a ti y a mí? Si ni siquiera a los ángeles que se rebelaron contra él tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Ellos no pueden arrepentirse. Cuando se rebelaron en el cielo contra Dios y siguieron a Satanás, fueron condenados y no hay marcha atrás para ellos. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué no ahí no nos quejamos, verdad? Como cristianos, qué mala onda, Señor. Pues tampoco a nosotros deberías darnos oportunidad. Pero no, en su amor, su soberanía, el Señor
ha decidido darnos otra oportunidad y nos hizo parte del pueblo de Dios. Y esto es hermoso, hermanos. Y hoy podríamos entonces concluir que la decisión y la falta de bendición en mi vida es consecuencia de la persistencia en mis errores, de que yo persisto en mi pecado, de que yo sigo creyendo que bajo mis fuerzas, que sigo creyendo que soy más inteligente que Dios, que sigo creyendo que ocultándome de Dios o no leyendo la Biblia, no buscando a Dios, o de repente voy a la iglesia, de repente no voy a la iglesia, y sigo creyendo que aún así Dios tiene la obligación de amarme, de ayudarme, sin que nada me pase. Estoy muy equivocado. Esaú perdió su bendición por haber menospreciado a Dios. Faraón pudo haber salvado a su pueblo, a Egipto, y no lo hizo así. Y muchas veces tuvo la oportunidad de dejar ir al pueblo y vio los milagros del Señor y vio el poder de Dios, y ni aún así. Solamente hasta que el mar enterró sus ejércitos fue la única manera en que él se detuvo. Pero la Biblia no nos dice qué más pasó con él. Entonces, hermanos, hoy tú y yo debemos entender que nuestra elección, que lo que yo decida hacer en mi vida, va a afectar no solamente a mí, sino a los que están a mi alrededor. Si Dios te va a utilizar o no, tiene que ver con lo que has decidido en tu corazón, no si tienes la habilidad, no si sabes hacerlo, no si has hecho los méritos suficientes, porque la salvación viene por fe, no por obras. Entonces, hermanos, Dios nos escogió a pesar de lo que somos, porque un día escogimos seguir a Cristo. Como Jacob, debemos aprender a persistir, debemos aprender a luchar por esa bendición cada día. Bueno, Señor, yo me esfuerzo, yo digo no al pecado, porque deseo tu bendición, deseo que bendigas a mi familia, deseo que me prosperes en mis caminos, que todo lo que haga me vaya bien. Por eso digo no al pecado, por eso me esfuerzo en ir a la iglesia, por eso me esfuerzo en escuchar las prédicas, por eso me esfuerzo en orar cada día, en buscar tu rostro, Señor. Porque la recompensa, hermano, no solamente es lo que hay en esta vida, no solamente es que Dios te dé un trabajo o que te sane, eso lo da el Señor, pero es lo de menos. La bendición más grande es la que viene después de esta vida, que es la vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque, Señor, nos elegiste. A pesar de lo que somos, hoy estamos aquí. A pesar de lo que un día fuimos, tú nos restauraste, nos sanaste y nos permitiste disfrutar de la bendición y del amor y del poder que prometiste para tu pueblo, para los que habríamos de creer en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no es cristiano el que va a una iglesia, es cristiano aquel que ha sido transformado por tu Santo Espíritu en su corazón. Es cristiano aquel que cada día se esfuerza en buscar tu rostro y que renuncia al mundo y a sus compromisos con el mundo para servirte, para seguirte a ti y para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Bueno, hermanos, pues espero que esto haya sido de bendición y los veo el día de mañana en la reunión de varones, 8 de la noche, y el día domingo para el servicio dominical. Cuídense mucho, que disfruten este puente y que el Señor les bendiga.